Joel Rivera. Vamos a empezar por acá. Sí, le dije lo que era. Yo soy, bueno, Joel Rivera, soy de Costa Rica, pero también soy artista para animación. Y el otro proyecto en el que estuve fue la serie de What If, no sé si la han visto, de Marvel. Fui director de arte en 3 episodios, también una serie que se viene después, Marvel Zombies, que todavía está en producción, y un episodio de la primera temporada. Entonces, vamos a hablar un poquito de esto y la charla, el título es What If hacemos una serie. Y la idea es recorrer el pipeline, ponernos un poquito de ver cómo es todo el proceso, los departamentos que están incluidos y todo en función de pues unos par de segmentos de los teasers que han revelado o que ya han salido al aire. Y para darles un poquito de contexto, ¿verdad? Eh, y súper honrado de estar acá también. Yo regresé a Costa Rica este año, estoy ahorita en un sabático, y parte de lo que quería es empezar a hacer este tipo de charlas y compartir un poquito de todo lo que aprendí allá. Llevo 11 años fuera del país trabajando en varias series, varios proyectos. Como digo, What If, Marvel Zombies, pero también trabajé para Carmen Sandiego, Last Kids on Earth, la película de Addams Family y la película My Little Pony, en diferentes roles a lo largo de todo el pipeline, desde composición, que está el puro final, diseño de backgrounds, diseño de personajes, environments, y hasta ahora director de arte. Entonces, como para ver un poquito de esta visión holística de todo lo que es el proceso que tenemos. Y bueno, nada, empecemos. Voy a mostrarles el teaser que se mostró de la tercera temporada. Es una secuencia muy, muy, muy bonita. Este episodio va a ser muy genial. Eh, pero es básicamente una persecución de autos de policías. El challenge más grande en esta fue, bueno, el show, si no lo han visto, es un show híbrido que, bueno, donde los personajes y en este caso el vehículo y otros props son 3D, pero los fondos son 2D o pintados o con la intención de que se vea full 2D. Entonces esta integración que fue como la peculiaridad del show que nos trajo. Y bueno, vamos a hablar de cómo lo resolvimos, pero veamos un poquito de contexto y después volvemos. ¿Tienen audio? No, no tenemos audio, Joel. Cuando compartas, tenés que tildar una opción que dice compartir con sonido. O Listo, sea, sí, se me fue. deja de compartir y vuelve a compartir. A ver, démosle pausa. Ahí, y volvemos. Ahí está bien. Au. Listo, ahora sí. Mm, Canción. These fries are pretty good. They must be made from Russian potatoes. Ah, Russia's the best. No envejeció muy bien. I'll handle this one. Relax, relax. Red Guardian has this. Are you relaxing? It's very hard to tell. Your eyes so angry like Winter Fox. How can I help you, officer? Just a routine check-in. Say, where you fellas headed? Sisters. Yes, to visit our sister. It's her birthday. You guys are brothers? What'd you get your sister for her birthday? Because I cannot for the life of me figure out what to get my wife for Christmas. Television. You got her a sweater and a television? Wow, that's very generous. Nice story, but where are you really headed? Step out of the vehicle and keep your hand... One! Whoa, hey! Really, again with the guns, and I had wool over his eyes. Target spotted, in pursuit. Exercise caution, but get them. Get in, cowboy! Let's go round up some super soldiers. Stop with the bullets! You
Don't dance with your enemies. It is like a great ballet of violence. Oh. Oompa, oompa, oompa. Where did that come from? Did you have that the whole time? What? No, don't shoot, dance! Hey, stop swerving. I told you dance! Come on, man. Dance! Dance! Ah, it's jammed. You know what Karl Marx said about machines? They make men lazy. Stop! Stop! It's over! Surrender yourself! The Red Guardian never surrenders! Dance technique! Winter Fox and the Red Guardian! Listo. Bueno, este clip en especial me gusta. Me gusta un montón esta secuencia, fue muy compleja a su nivel. Una persecución de autos de, bueno, 3 minutos acá y viene un poquito más, un poquito de spoiler, pasa un poquito más después. Bueno. Y la forma que hicimos el show fue muy interesante en cómo está planteado de por sí. El show es lo que se llama una antología, significa que casi cada episodio es su propia historia y tienen independencia unos de otros. Siempre hay un poquito de traslape por aquí y por allá. Y la forma en que Marvel organizó esto es con varios pues, vendedores de servicios, que es los estudios al segundo nivel de contratación, digamos. Entonces, para ir explicándoles un poquito, el cliente, que en este caso es Marvel, en Estados Unidos, en Los Ángeles específicamente, realiza el concepto del show, le da green light, empieza a hacer preproducción, conceptos, y luego contrata a diferentes estudios para hacer la serie. Usualmente es un estudio maneja toda la serie, o es un poquito, uno o dos, pero sí, What If tuvo la peculiaridad que al ser antología puede separarse un poquito más. Entonces, en segunda temporada y tercera trabajamos como 3 o 4 estudios y cada uno teníamos de 2 a 3 episodios por trabajar. Vamos a ver un poquito, luego, más adelante de la charla, vemos un pedacito de la primera temporada, del primer parte que trabajamos. El estudio en el que yo trabajé se llama Stellar Creative y pues trabajamos directamente con Marvel, el 1-1 de cómo vamos manejando eso. Y vamos a ver un poquito cómo esto funcionó, cómo todo se organizaba. Entonces vamos a empezar por la idea. El cliente propone un show y él subcontrata un estudio para producirlo. Usualmente es esta idea de directo, pero en realidad es un ciclo. Y la relación estudio-cliente es constante, hay mucho back and forth, mucho feedback, muchas revisiones, mucha comunicación y esa comunicación tiene que ser súper clara para que todo pueda pues ir saliendo bonito, ¿verdad? Es un proyecto de animación es sumamente complejo. Y una de las razones por la que quería esta charla es por eso, por lo complejo que es. Un punto, estamos trabajando en una secuencia muy complicada y todos estamos muy cansados, ya ha sido bastante agotadora, pero pues de repente me puse a ver, llegamos ya a nivel de comp, a verla terminada y es como, qué bonito, de verdad es las manos de casi 100 personas trabajando en solo esta secuencia, o solo un shot, un montón de talento artístico y pues craftsmanship que lleva, artesanía, un montón de gente que pues les apasiona lo que hace, tienen un ojo por el detalle, el arte, la belleza y aunque estamos súper cansados a ese punto, pues eso no se pierde. Y la proyección, cuando llegamos al final, ya verlo todo armado, pues es muy satisfactorio, pero de verdad el saber que tanta gente junta trabaja para lograr esto, pues se volvió bastante inspirador, por lo menos en ese pequeño momento, cuando nos dimos cuenta de eso. Bueno, ya dentro del estudio, en el show vamos a tener 3 líneas, aquí tengo 2, hay una tercera y ahorita se las menciono, pero una va a ser la línea de producción, que es la que se encarga de pues el management,
de manejar presupuestos, ver quién se contrata, cuánta gente se contrata, cuánto va a costar el show y pues mantener a la otra rama que es la creativa dentro de esos boundaries. Y pues el head de la línea de producción va a ser el line producer y el head de la línea creativa pues va a ser el director. La tercera rama es la tecnología, donde entra IT y pipeline, que son los que pues dan las herramientas para que podamos hacer lo que hacemos. Y también es súper bueno tener una comunicación constante. Pipeline va a hacer el development de herramientas custom para el proyecto. Y IT pues va a mantener los equipos en orden y que pues de verdad todo funcione. Y muchas cosas eventualmente salen mal y ellos nos salvan el trasero en ese proceso. Pero del lado creativo, el director está apoyado por subdirectores. En este caso, tenemos, bueno, dirección de arte, que era el rol que yo tenía. Tenemos el departamento editorial, que también trabaja casi que paralelo al director. Son los que ponen para que se vea la función. Y es curioso pensar en la parte de edición y cómo eso entra en un show animado, ¿verdad? Que de verdad no tenemos mucho material que cortar o amarrar, pero edición, al menos a diferencia del cine, está tan metidos desde el inicio y pues para el final también, al punto de que, bueno, uno de los premios que ganó What If en la primera temporada fue por mejor edición. Entonces sí, se reconoce por algo. Y ahorita podemos hablar un poquito más de cómo eso entra. Luego está la dirección de animación, que, bueno, la parte súper creativa, las que hacen que las cosas se vivan y que tengan movimiento. Y acá me falta, yo creo que lo puse un poquito aparte, pero es el CG Sub, que en nuestro show, al ser 3 dedos de híbrido, el CG Sub es la persona que maneja mucho el lado técnico, de cómo, pero ya dentro de la parte creativa, no sé si me explico, pero es el que resuelve cómo se van a hacer las cosas cuando encontramos una dificultad en la historia, o sea, una toma que incluya muchas cosas delicadas, pero también está viendo que todos los departamentos funcionen bien, encuentra como soluciones, problemas y maneja esa comunicación entre el lado creativo y el lado técnico dentro de lo que es la producción. Entonces vamos a ver un poquito, volvamos a la línea de producción y tenemos pues la jerarquía que va a ser, después sigue el production manager y esta persona, el live producer es el puente y de comunicación entre el cliente y los ejecutivos del lado del cliente y el estudio como tal. Pero el production manager es el siguiente nivel de comunicación, que comunica así con el cliente, pero esta persona está más metida con todo lo que es la producción interna. Entonces va a tener manejo sobre todos los departamentos, el tipo de personas, y también siempre es mantener dentro de los rieles o los boundaries de lo que estamos produciendo. Luego están los coordinadores de producción. Usualmente los coordinadores tienen asignados departamentos o líneas de producción. Por ejemplo, está un coordinador de assets, ahora lo vamos a ver, pero assets incluye desde modelado hasta rigging y puede incluir o no matte painting y tal vez un poquito de diseño. Pero sí, cada departamento solamente tiene un coordinador o un coordinador puede tener varios departamentos dependiendo de cómo está amarrada la producción. Y luego está el entry level position en lo que es la línea de producción, que son los production assistants, los asistentes de producción, que pues hacen mucho del trabajo del día a día, están corriendo, dan soporte a los diferentes departamentos de producción, que si algo se pierde lo encuentran, que si hay que empacar archivos, mandarlos, etcétera. Están muy metidos en todo esto. Entonces muchas piezas de la máquina están moviendo por ese lado. Pero del otro lado tenemos, bueno, en el departamento de arte vamos a tener la parte de diseño que va pues diseñar personajes, sets, props, cómo se ve de mano de la dirección de arte que se da en el show, que es el estilo visual. Y cada uno de estos roles pues va a tener artistas asignados que pues van a ser usualmente, hay una parte que son generalistas que pueden hacer todo y otros son más especialistas y depende mucho de cómo la producción. Y a esto le hicimos mucho el casting de quién contratamos en el show para desarrollar ciertas cosas. A veces ocupamos gente más generalista o un show puede tener más gente más junior que está empezando y un par de seniors muy buenos que los van a apoyar o tiene más presupuesto, solamente es el caso para películas más grandes que en general contratan artistas muy senior con mucha experiencia en todos los puestos. Entonces se maneja mucho dependiendo de los presupuestos y necesidades del show.
Luego, al lado del director, va a trabajar casi que uno a uno con el departamento de Story, que es Storyboard, que también trabaja con el departamento editorial. En animación, como saben, se va mucho de los storyboards a animatic, van casi de la mano. En el departamento de Storyboard está pues el Head of Story, que es como el Storyboard Senior, el que casi la mano derecha del director. A la hora de este punto van a estar, y los Story Artists que puedan ser ya como tales o revisionistas. Revisionista es usualmente la posición de entrada en el departamento de boards y son los que, a cómo funciona, los Story Artists les dan 1 o 2 páginas de guión o todo el guión, dependiendo de una serie episódica más condensada. Hacen unos primeros pases y luego ellos continúan con lo que sigue, y a ese punto se le da a los revisionistas para que sigan haciendo los ajustes cuando ya hay una idea general del pitch y de la motivación en la escena. Entonces es un trabajo muy en tándem. Vamos a ver qué sigue. Entonces, luego esto va creciendo, como va siendo más y más complicado, y vamos metiendo la parte de builds o assets, que incluye, bueno, el modelado, cómo se van a construir todos los elementos que hacen el mundo, y pues de backgrounds, props, sets, efectos, rigging, todo eso se va metiendo. Y luego tenemos la parte ya de animación, que no trabaja directamente con el director de animación, y todo refiriéndose siempre a la historia, que tenemos la parte de animación, que va a ser de personajes, o va a ser de crowds, o va a ser de vehículos, etcétera. O también tenemos la parte de efectos, que pueden ser 2D o 3D. En el caso nuestro usamos ambos, pero la mayoría era 2D. Pero más series, más VFX o más película, pues va a usar más efectos 3D, dependiendo también del estilo y qué tan real va a ser. Y pues avanzamos a la última línea, que es la de parte de compositing y la de postproducción, casi que es compositing, es el que va a poner todo junto, va a hacer que se vea lindo como lo que vimos en pantalla, que no se vean como Playblast, y también pues va a dar ese look final al show, casi final, porque hay unos pasitos que vienen después. Después de eso va a ir a sonorización, donde se va a poner ya voces finales, efectos de sonido finales, musicalización. Y al final está lo que se llama DI. DI me costó mucho a mí entenderlo cuando empecé a trabajar, porque no entendía mucho lo que significa, hasta que pregunté. Y era Digital Image. Pero eso no nos dice mucho. Este punto es casi que la última oportunidad del director y los creativos del lado del cliente, arriba, de controlar el look final antes de que se vaya a emitir el show. Piénsalo como darle los efectos de casi que filtros, o meten highlights aquí, un lens flare, un poquito de camera shake y ajustes de color en general a la escena, y se hace también shot por shot. Y bueno, antes de entrar al otro punto, ven aquí ya es un montón de gente. Cada departamento puede tener de 2 a 5 personas o más, y es más complicado. Por ejemplo, en What If, yo como director de arte, trabajaba directamente con el equipo de diseño, pero también trabajaba con el equipo de assets y el compositing al final. Yo no me metía mucho en animación o rigging o story. Entonces trabajamos directamente con esos 3 teams, y pues en teams grandes, al menos la parte de backgrounds, empezamos un equipo de 6, teníamos un equipo de 12 al final de la producción, porque la necesidad era más de lo que se planeó, y eso lo aprendimos casi que por las malas, pero es como se va desarrollando un show. Usualmente eso pasa, y vamos a ver cómo se planea eso y cómo se ajusta para eso. Entonces, ¿alguna preguntita por acá? Si tienen preguntas, mándalas al chat y ahí podemos hacer un pequeño desvío y vamos respondiendo conforme salen. Si no, bueno, proseguimos con la parte de departamentos. Y bueno, como hablamos, bueno, es un montón de gente, un montón de skills que vienen para poder hacer una serie, y muchas, literalmente, especialidades. Vamos a estar viendo, hablamos ya de Story. Story también van a incluir a los guionistas y escritores, si están en función de, del lado, ponemos del lado del cliente, ellos los van a tener, del lado pues de nosotros como vendedores de servicio no, pero si es una producción interna, sí van a estar al acceso directo. Por ejemplo, Last Kids fue una producción completamente interna del estudio en el que estaba en aquel entonces, que se llamaba Atomic, mientras que, bueno, What If y Carmen eran producciones
para clientes, para Netflix en un caso y para Marvel en este otro. Entonces sí es, ¿y cómo se cuenta? Y siempre, como saben, story es king, la historia es el rey, es lo que domina, todo está hecho en función de la historia. Hay una charla muy buena en TED de Andrew Stanton, que eso era uno de los directores de Pixar que recalca este punto. Si la pueden ver, es muy bonita. Básicamente es eso, Story is King. Él fue el director de Buscando a Nemo. Pero sí, este departamento, como hablamos antes, tiene toda esta gente, el Head of Story, los Storyboarders, los Assistants, editorial también, porque aquí van a contar cómo se va amarrando, guión, etcétera. Luego podemos pasar a la parte de Camera and Staging. Usualmente también se conoce como el CG Layout en este caso. En un show 3D sería esto. En un show 2D probablemente no existe este departamento porque se hace a nivel de storyboards y animatic. Pero este show al ser 3D ocupaba esta, pues, es como el tipo de equipo de Previs, también se llama, que es como los modelos más bloqueados, animación muy rough, pero nos va a decir cuál es el encuadre, cuál es la intención del shot, nos va a permitir contar el número de shots que vamos a tener al final, porque tal vez del guión a acá, cuando se pasó, hay más shots, se cortaron otros, se fundieron otros, etc. Camera Staging para nosotros fue fundamental para decidir cómo íbamos a pintar los fondos, porque no, todos los fondos fueron pintados casi que a mano. A menos que tuvieran movimientos de cámara muy complejos, que usamos diferentes tecnologías. Pero por este lado, esto es lo que tenemos. Es un departamento muy crucial. La gente que trabaja aquí tiene muy buen ojo para la cinematografía. Tenemos trabajo en Maya a un nivel muy básico, pero skills de generalistas porque ahí solucionan lo que se va a ver. Y de parte de eso, a veces salen props nuevos que construir. Por ejemplo, que no se hizo el call-out en el guión, pero se ocupaba una puerta que se abre y esa puerta tiene que estar dentro del personaje, entonces no puede ser 2D porque nos complicaría mucho. Entonces ahí vamos viendo que nuevos props salen y eso se va ajustando el presupuesto, donde se ponen, donde se meten, y ahí entra a negociar producción de dónde sacamos la forma para construirlos. Es todo un tema, pero ahí vamos. Y luego tenemos el departamento de arte y diseño, que de nuevo va a incluir los diseñadores, directores de arte, diseñadores de producción y artistas directo. El rol de diseñador de producción y director de arte usualmente es muy confuso, porque ¿qué hace cada uno? De hecho, yo no conocí el rol de dirección de diseñador de producción hasta que estuve en una producción que lo utilizaba, que fue la película de Addams Family. Y también tiene un director de arte. Yo no sabía cuál era la diferencia entre cada uno y lo determiné. Porque los otros shows que fueron más para tele solo tienen director de arte. Y pues hasta ahí. Bueno, resulta que el director el production designer es como el que manda el look final visual de cómo se va a ver todo. Y tiene injerencia en todos los departamentos y está siempre viendo que todo se vaya a ver y que cumpla con la misión del show y del director en general, pero también está a cargo, sí, él dice, así se van a ver las cosas, así se van a ver. El director de arte en estos casos está un poquito más abajo y va a estar más enfocado en la parte solo del equipo de diseño, casi como el supervisor de diseño, y también tiene un poquito de injerencia en los departamentos adyacentes, pero no es tan amplio. Los shows 2D, como se llama en televisión, usualmente el director de arte va a hacer ambos roles. Aquí en What If tenemos un diseñador de producción del lado de Marvel. El nombre de él es Paul Lassane, que él básicamente fue el que diseñó el ojo de Sauron, hizo un montón de cosas, es un grande, pero era de ese lado. Y en el lado de Marvel tenía diferentes art directors, como uno para color, uno para diseño blanco y negro, uno para personajes. Y pues del lado de nosotros del estudio de Stellar, pues estaba solo yo y pues hacía ambos, production designer y director de arte y supervisor de otras cosas a veces. Éramos un estudio pequeño, literalmente básicamente para lo que es Canadá. En Canadá hablamos de estudios de 800 personas a veces y el de nosotros máxima producción llegó a 120, que para nosotros aquí en Costa Rica, donde estoy ahorita, es enorme, es como 5 veces más grande el estudio más grande que tenemos. Pero todavía en el esquema de Canadá, pues es pequeñito, literal. Bueno, entonces la gente que trabaja acá son pues gente que tiene mucho manejo en 2D, en arte,
dependiendo del departamento, maneja teoría del color o muy bien la perspectiva, entiende muy bien cómo dibujar con volúmenes, dibujo sólido, de nuevo, muy buen ojo lenguaje cinematográfico y de cómo se va manejando todo en general. Y hay especialistas, gente que se especializa en personajes, usualmente no se especializa en backgrounds, y viceversa. Props usualmente pueden cambiar entre backgrounds y props, y pues ahí va. Pero al final mucha gente sí se hace generalista. Pues nos gusta dibujar. Entonces conforme trabajamos, ahí nos vamos viendo hacia dónde vamos. Luego pasamos al equipo de assets. En este caso, el show era híbrido. Entonces tenemos los assets 3D, que va a incluir los departamentos de modelado, de surfacing, que son los que texturizan, y de rigging, que son los que ponen todo el sistema de puppets para que se pueda animar todo. Y también aquí incluimos, al menos en efectos prácticos de nuestra producción, el equipo de matte painting, que también era el equipo de diseño. Estamos también haciendo doble rol ahí. Y en un show 2D, pues también va a incluir los builds de los personajes en Harmony, por ejemplo, o loops de efectos tal vez se convierten en assets. Son elementos que se van a reusar o que se usan para construir el mundo donde todo vive. Para esto se hace un inventario del guión. Ahorita vamos a ver cómo es el proceso. Y pues de ese inventario pues se divide, hay cierta cantidad de personajes en el show, cierta cantidad de locaciones, hay digamos 10 locaciones, hay 5 personajes héroe, 10 personajes secundarios y 8 terciarios. Tenemos un carro héroe, 5 vehículos secundarios, etc. Luego está el equipo de animación, que es el que todos conocen, que trabajan arduamente para hacer segundos de movimiento. Acá el equipo de animación de nosotros, como les digo, manejaban, pues, usualmente funcionaba de una escena, se asignaba a cada artista, pero la escena también se puede dividir. En este ejemplo, pues, era solo Winter Soldier con el arma y Alexei y Red Guardian manejando el auto. Pero otro ejemplo, por ejemplo, el que pusimos al inicio, que es cuando están llegando al checkpoint, un poquito para ponerlo acá. Mientras el animador principal animaba los 2 policías principales, que son Bill Foster, que es Goliath, que es como adyacente a Ant-Man, que sale, si vieron, hay otro episodio de What If en los 80s, que también hicimos, él sale ahí, y la Ranger, que también son una de las personas principales, y luego tenemos todos los secundarios del fondo, que están haciendo su chequeo y sus cositas. Todos esos, pues, fueron un artista animador separado, mientras que el animador lead estaba haciendo pues, los personajes principales. Y luego, mediante el sistema de referencias de Maya y el pipeline internos, pues, se juntaban ambas escenas y ya se pueden mandar a renderear. Entonces, dependiendo de la complejidad de cada escena se va a dar a diferentes artistas. Puede que la escena sea muy compleja, que es mejor que un solo artista la haga, aunque tenga 1000 extras, pero por la complejidad va a valer la pena. Ya son decisiones que ya el director de animación y producción van a tomar juntos. Y luego tenemos efectos. De nuevo, efectos en este show, la mayoría era 2D. A veces, con mucho dolor, tenían que hacer tracking manual para ver cómo esos efectos se iban a mover. Este shot, por ejemplo, que está moviéndose en la calle, tiene profundidad, los autos pasan enfrente, detrás del humo. Costó mucho porque para este punto de la producción, pues no teníamos un sistema robusto de cómo solucionarlo. Más adelante, pues aprendimos cómo traer cámaras 3D dentro de Harmony para que ellos pudieran animar en el espacio 3D de Harmony, ya no tienen que traquear tanto y pues integrarlo con el 3D mejor. Y usualmente el proceso era, ellos animaban, traqueaban y se exportaba la secuencia por separado y luego en comp lo ponían y lo hacían el glow necesario. Hablamos un poquito de matte painting ahora, pero una de las diferencias y también es como qué parte es la parte de BG, layout o background design y matte painting, ¿cuál es la diferencia? Usualmente matte painting entra más en VFX o producciones full 3D, donde lo que pintan es el relleno del escenario, cielos o montañas a lo lejos, o extensiones del escenario porque la cámara no dio tiempo y pues no había tiempo de hacer assets nuevos, entonces se extiende la pintura. En este show matte painting pues era PG design porque era ambos.
todo lo que se ve pues es una pintura, se divide en layers y puesta en espacio 3D mediante proyecciones o cards o tracking 2D dependiendo de cómo se mueve el shot, puestas en el espacio para que se integre. Este departamento, igual que el departamento de diseño, usualmente trabaja con dos líneas de producción, una en blanco y negro o line art y otra de color. Esto porque los artistas que buscamos tienen perfiles diferentes. Los que trabajan en blanco y negro, estamos buscando gente que tenga muy buen manejo de perspectiva, muy buen manejo de composición, sean muy claros con lo que dibujan, mucha craftsmanship, por ejemplo. Los que trabajan con color, pues estamos de nuevo buscando lenguaje cinematográfico a nivel de luz, escena, composición, teoría de color, que puedan adaptarse al estilo visual del show. Entonces tenemos esas dos líneas que trabajan en conjunto y pues se va adelante. De nuevo, a veces hay artistas que hacen ambos. En el equipo que armamos, pues tenemos artistas específicos y tenemos un grupo de artistas que pueden hacer ambos. Entonces los rotábamos a diferentes líneas dependiendo de cuál ocupara más ayuda en ese momento. Y pues así nos mantenemos en vivo. Después de esto, también estos se exportan de Photoshop y se llevan al software de composición. Y es donde el equipo de Lighting Rendering Comp, LRC, lo pone todo junto. Entonces ellos primero se encargan de iluminar en Maya, de renderear los layers necesarios y luego traerlo en Comp. En nuestro caso fue Nuke, donde ponían ya los renders 2D con el fondo, proyectaban los efectos, los glows. Y bueno, para este look toon eran muchos layers que entraban y pues el look se hacía en Comp. No, esto no lo obtenías de render directo. Entonces había muchas capas de color, de normales, de línea que se manejaban por separado para tener el fine tuning para lograr este look. Entonces, y todos estos son los departamentos que entran dentro de un estudio. A eso podemos agregar sonido, podemos agregar editores, etcétera. Pero son los principales los que trabajamos en Stellar para trabajar en nuestro show. Entonces, la parte de, pues, quiénes trabajan y con los departamentos. Una pregunta por acá. Listo. Vamos a hablar ahora cómo se lleva entonces de la idea, del guión o del concepto base y cómo llega hasta la pantalla de tele, en este caso en Disney. Para esto tengo esta otra secuencia que esta fue de la primera temporada, fue la primera que hicimos. Un poquito de contexto, nuestro estudio iba a empezar a trabajar hasta la segunda, pero por situaciones de producción nos ofrecieron trabajar esos 10 minutos del episodio 8 de la primera temporada, que es el montaje de Ultron, el episodio es que What If Ultron Won, que pasaría si Ultron ganara, y es donde el montaje donde él se vuelve como el villano más poderoso, mata a todos y se vuelve el villano más poderoso del universo. Pasó a hablar ese pedacito donde él pelea con Capitán Marvel y pues hablamos un poquito de él. You have spirit. I already have. At last. Listo. Bueno, como les contaba, en parte subimos 10 minutos. Esos 10 minutos de esa secuencia, bueno, este pedacito fueron parte de eso. Nos tomó casi 6 meses en terminar. Luego de eso, para temporada 2, teníamos, pues, entre 2 y temporada 3, hicimos 3 a 4 episodios. Entonces, pasamos de hacer 10 minutos a 120 minutos.
en como 2 años. Entonces mucho del pipeline evolucionó. Aquí fue cuando empezamos y no teníamos las cosas claras, de cómo lo resolvíamos, cómo lo resolvían otros estudios. Y como les digo, eran varios estudios trabajando y como esto lo tomamos de otro, había que compartir assets y este otro estudio, pues algunos trabajaban en 3D Max, otros trabajaban en Blender, en Maya, trabajan en diferentes colores, formas de exportar y hubo mucha comunicación entre ambos para poder resolver cómo hacíamos que todo se viera junto, ¿verdad? Que es lo más complicado y que no se viera como un collage muy grande. Eh, entonces, pues lo logramos y pues vamos a hablar un poquito de cómo se llevó esto de inicio al final. Esto ya lo vimos. Entonces, empezamos con el cliente, que el cliente, bueno, es Marvel. Y pues Marvel como cliente pues tiene varios IPs, varios productos y pues ellos son los que deciden cómo moverlos, qué series crear, cuáles no. Entonces, de repente alguien en Marvel decide, bueno, ¿por qué no revivimos el concepto de las cómics de Marvel What If, que empiezan en los 60s, que básicamente es eso, historias alternativas que pues le dan un twist a las historias que ya eran populares en el entonces, pero lo aplicamos al MCU. Entonces, básicamente aquí es donde nace la serie de What If. Entonces, el mismo concepto de universos alternativos, pero ahora nada más aplicado con personajes del MCU. Entonces aquí es donde salen personajes de la misma serie, empiezan a aparecer personajes luego en la línea principal del universo cinematográfico y viceversa. Entonces ya el show está greenlighteado, nos encanta, vamos a empezarlo, entonces ya se comisionan unos guiones y ahí es donde se empieza. Entonces este guión no es el oficial, este es un transcript que encontré y nada más le di formato de guión para tener algo de referencia acá, pero hace el trabajo. Entonces vamos, esta es la página de este minuto que vimos. Para los que llevan guión acá, usualmente se estima que una página de guión debería ser un minuto de producción. En este caso fue como 1 minuto y medio. Pero pues acá va. El guión pues escribe, tiene varias rondas de revisión. A este punto puede estar metido el director o no. A veces el guionista son personas por aparte. Y el director se trae después, etcétera. Entonces va a diferentes partes. Una vez que el guión está pues aprobado, o al menos tenemos un primer corte que ya los ejecutivos dijeron, sí, me gusta, vamos a producirlo, empieza a hacerse el breakdown o el inventario. Entonces aquí vamos a solo en esta primera parte, alguien de producción o el director o todos juntos van a decir, ok, ¿cuántas locaciones tenemos? ¿Cuántos personajes? ¿Qué son efectos? Entonces aquí podemos tener en amarillo son las locaciones. Tenemos como Sandar, que es esta ciudad alienígena, y tenemos el core del planeta, el centro del planeta, y ya tenemos 2 locaciones. Tenemos, aquí tengo marcado 3 series de personajes, los Sentries, que son los clones, el Ultron, que es el principal, y Captain Marvel, que es con la que pelea. Y en verde, pues se marcan los props, que tenemos 2, los cañones que están disparando y pues el arma que él usa. Y tenemos también en azul los efectos que vamos a ver, su poder, Power Flows, Over Him, Beams of Light Glow. Entonces, esto es como, ahí vamos marcando, diferentes colores indican diferentes tipos de assets o información, después se hace un conteo, se pone todo en un Excel, se les da los nombres en producción, pues todo tiene una nomenclatura. Entonces, por ejemplo, sería Sandar Location, Character Sentry 01, etcétera. Entonces, de este primer breakdown, pues ahí ya se vuelve, empiezan a aparecer preguntas. Por ejemplo, aquí en el primero no se marcaron sus citizens, pero también son aquí. Aquí los vemos. Entonces, ¿cómo los contamos? ¿Verdad? ¿Cuántos van a ser? Si van a ser animados por crowds o a mano. Tenemos aquí una marca para el de los cañones. Hay diseño para esto, referencia a las películas, tenemos que diseñarlos de cero. El fuego de los robots, qué tipo de efectos van a hacer, si son 3D, 2D, si se tienen que seguir. En el diálogo, ella dice, en el video, por alguna razón se cortó el diálogo de esta parte, pero ella hace una referencia a Terminator, dice, listen Skynet. Ya vi la película del robot asesino y pues no creo que necesite una secuela. Entonces, casos como estos, podemos referenciarlo
y se chequea con el equipo de legal que tiene que ver contra quién tiene los derechos, si podemos hacerlo, si nos van a demandar o no. Pues en este caso, si llegó al corte final y pues sí se le podía. Una nota aquí, cuando al planeta, cómo va a ser la transición, etcétera. Y si el poder es lo que se conoce como el modo binario, que ya es algo específico del personaje. Entonces aquí entran muchas ideas de producción en general y también de conocimiento de los IPs, y se hacen esas notas del guión. A veces el guión se revisa si pues excede las cosas o se tiene una reunión para resolver todas esas preguntas y se sabe la noción que van a hacer. Centros van a ser millones, ocupamos que sean crowds, la gente pues con 5 estamos bien. Y pues ahí se hace el call out o el inventario de cuántos van a ser. Y pues ya con eso pues ya tenemos una idea de cómo se va a producir. Entonces, podemos tener entonces un inventario de 2 locaciones, cuatro grupos de personajes, pero claro, teníamos 3 variaciones de ciudadanos, entonces son 7 personajes, 2 props, y tenemos también una referencia de qué tanta acción se va a ver, cuántas animación se ocupa, etcétera. Pues todo eso va entrando por ahí. Y pues bueno, ya una vez que está eso, empieza a conocer lo que va a ser el concept art. El concept art son usualmente estas piezas mucho más libres, más que solo están buscando crear el feeling de la serie. Esta pieza de concept creo que la hizo Ryan Magno del lado de Marvel, pero el estilo visual de la serie se lo desarrolló la directora de arte que se llama Cristina Bandarsayan, y ella fue la que se encargó de este estilo gráfico y pues durante esta etapa de concept art se empezó a definir y ya cuando se llega a diseño, ya ya hay una línea, una guía de estilo y ya se resolvieron esas preguntas de cómo se ve el show, ahora es cómo se ven cosas en específico. Entonces el concept art es como en general, la visión general, y ya parte de diseño son como más cosas en específico, es como la diferencia entre esas partes. Bueno, ya hablamos de storyboards, entonces en storyboard sí, bueno, ya hemos hablado mucho, pero ya con el guión adaptado ya se empieza a construir los boards. Se quiere tratar de que 1 minuto de guión sea 1 minuto de animación, a veces es más, a veces es menos, pero sí, aquí entra. Ya aquí va a empezarse también a grabar, primero con Scratch Voice, que significa que como los mismos artistas van a grabar el diálogo, y ahí empieza, y luego de esto, pues se va a pasar a grabar las voces de, bueno, las voice acting viene un poquito después. Acá también se va a ver como el pacing en general que queremos tener en la serie, y también podemos ya una vista más clara de todo lo que se necesita. Veo una pregunta aquí. Brian dice que si quisiera una referencia, por ejemplo, a Dragon Ball, necesitaría ver si puedo conseguir los derechos. Pues sí, en el lado, si quieres mantenerte el lado sano legal, pues sí. A menos que entre dentro de parodia, que ese es el otro cambio. Este lado, digamos, de Skynet entra más como referencia directa, no como parodia. Pero digamos, si pones como tal vez algo como Padre de Familia, que se basa mucho en la parodia, tiene más el rango de acción y está protegido por las leyes de que definen cuándo va a ser parodia y cuándo va a ser una referencia directa. Entonces es un terreno muy gris donde las producciones se cuidan mucho. Entonces, por ejemplo, en una secuencia luego teníamos ciertos edificios que eran icónicos para cierta ciudad, pero todos esos edificios tienen copyright. Entonces hay que conseguir el copyright de esos edificios si queremos ponerlos. Y eso pues hace más cara la producción. Entonces en ese caso se diseñan edificios que sean similares, pero que no sean ese. Lo suficiente para que la gente tenga la noción de que, sí, esta ciudad es tal, aunque el edificio no sea ese. Por ejemplo, digamos, en vez de la Torre Eiffel se pone otra torre un poquito diferente que en vez de arcos en la base tenga pirámides o algo así. Entonces, ¿qué tanto se cambia algo? Ya es la zona gris, pero sí, eso es lo que se busca. Igual con marcas, digamos, un tipo de armas. Si tienes una pistola y esa pistola es una marca en específica, pues no la puedes usar tan directo. Tú ocupas cierta clearance de un departamento legal o no. Pero bueno, volviendo acá a Storyboard, estamos hablando así, como sabiendo todo. Los storyboard artists van a hacer su pitch de las escenas a los directores, y pues van a ver cómo se aprueba o si no.
Probablemente han visto videos de estos y si no, pues se los recomiendo. Hay videos muy buenos como de Genndy Tartakovsky haciendo pitches de Samurai Jack o de Laboratorio de Dexter en aquel entonces y son geniales. Hay mucha acción, muy emotivos y pues si la intención es que la escena tiene que hacer reír, pues tienes que hacer reír a la gente cuando estás haciendo el pitch. Entonces ya mucha energía esa parte. Oye, una vez que eso está probado, o al mismo tiempo se empieza a trabajar, bueno, color script y guiones. El color script son thumbnails que van a dictar el look de la secuencia de la escena y de todo el episodio, de cómo va a cambiar el color y las locaciones dependiendo de dónde pase. Entonces aquí en la secuencia vemos que empezamos desde la atmósfera, muy arriba, luego tenemos las vistas de la ciudad destruida, mucho humo, luz muy difusa, luego vamos completamente al core del planeta, es fuego, es ardiente, es rojo, y el planeta explota y vamos al universo vacío ahora, como son todas las piedras, todavía un poquito de energía que queda, pero no hay nada, todo está muerto, que es como la intención en estos. Y esta color script es lo que usamos para luego hacer los backgrounds en producción, pero vamos a ver un poquito luego a esto. Y también van a ser vitales para el equipo de lighting para ver pues cómo vamos a hacer. Como hicimos ya una vez los storyboards, primeros pasos se hacen con lo que son las recording scratch, pero luego ya entra el voice acting oficial. Por ejemplo, en Captain Marvel se usó a Brie Larson, pero Ultron no usó al actor que lo representó en las películas, fue otro actor. Pero que también es un trabajo muy bueno. Y pues aquí también entra, hacemos el caveat de el likeness o qué tanto se puede parecer el actor al personaje de la animación. En este caso, algunos actores tenían licenciada su imagen y no se podían parecer tanto y otros sí se tenían que parecer. Entonces, por ejemplo, en el anterior, Bill Foster sí parece mucho a al actor, se me olvidó el nombre, pero en otros episodios, Spider-Man, por ejemplo, el de What If, no se parece ni a Andrew Garfield ni a Tom Holland, porque no estaban los derechos. Entonces hizo una mezcla entre los dos. Y bueno, todo el tema de Spider-Man ha sido siempre súper complejo porque los derechos los tiene Sony para unas cosas, Disney para otras, entonces había que andar mucho en el aire a ver cómo se puede usar el personaje. Pero sí, es que es lo que pasa por acá. Entonces, por ejemplo, para la segunda temporada tenía voice acting de nuevo de las películas directamente, mucho más que en la primera, pero es parte. Y aquí se da mucho el budget en el Star Power, usualmente como lo hemos visto mucho en animación, pero hay voice actors también que hacen genial trabajo sin ser A-listers. Bueno, ya que tenemos ese voice acting final, ya se empiezan a editar los animatics finales, bueno, ya se pone todo el episodio, se edita, tienen conteo, división de secuencias, se les pone nombre a las secuencias, se les pone código, sabemos que son, por ejemplo, son 25 shots en la secuencia A, 30 shots secuencia B, etc. Usualmente cada secuencia es una locación diferente, a veces son acciones o story moments diferentes en secuencias diferentes, iguales, o sea, por ejemplo, una locación puede tener dos secuencias. La que vimos anteriormente de la persecución de autos, eso se dividió en dos secuencias. Una secuencia era la parte de el checkpoint de los policías donde los detienen y la otra secuencia era la parte de la persecución. Eso se hizo porque eran ideas diferentes en la historia, ¿verdad? Uno era un movimiento más quieto, más tenso y el otro es full acción. Entonces, por motivos logísticos se divide y también por motivos de historia. Y como digo, también puede dividirse por locación. Y pues bueno, aquí se empieza a editar. Algunas cosas sí las hacen 3D a este punto o lo que hace ya el animatic con storyboards finales y ya con timing bien marcado. Y aquí vamos a tener una idea de cómo saber el episodio, si los bits pegan y cómo se empezará a pulir. Y bueno, junto a esto ya el estudio, pues estamos hablando del lado Marvel, ¿verdad? Hemos entrado al lado nuestro de Stellar como cliente. Pues empieza el diseño de personajes y de props y de locaciones. Este show fue muy interesante también en cuanto a la mayoría de los personajes. Solo tenemos un concept como no tenemos rotaciones. Pero es porque este concept para los principales se llevaba a una escultura, la escultura en ZBrush, y ya eso se retopolizaba y
retopologizaba y ya se pasaba a animation friendly. Y bueno, estas esculturas se trabajan en directo con los directores, con los ejecutivos principales de Marvel y todo este caso, hasta que estuvieron super greenlight antes de que llegaran a nosotros. Y aún así, cuando llegaron a nosotros, todavía había una serie de cambios porque se adaptaba el modelo de animación a la escultura, no siempre es 1:1. Y había cambios de dirección en los que se atendían. Se hacían unas piezas de concept art por aquí, por allá, y que van a dictar el look de las locaciones. Y bueno, todo esto se empaca, se mete en un zip, se pone en línea y se envía al cliente. En este caso, pues nosotros, Stellar, como el vendor. Y bueno, eso se descarga y ya la persona en producción pues lo va a organizar todo y ya nos vamos a reunir. Vamos a ver, bueno, este episodio trata de esto, hay que hacer esto, este es el guión, este es el material que hay. Y cada head de departamento tiene que reunirse y hacer los callouts de cómo afectar, cuál es el plan de su departamento para ejecutar ciertas cosas. Y todos nos reunimos y bueno, de ahí sale el plan de ejecución, de cuáles son las dificultades, cómo se van a resolver, por ejemplo, la transición de la Tierra al centro del planeta, el efecto, cómo se va a ver, todo eso empieza a pensarse. Bueno, ya nosotros tenemos entonces, ya empezamos con el modelado actual. Los personajes, como les dije, mucha parte era retopologizar los principales, pero otros sí se hacían desde cero. Tenemos un estudio, de hecho, acá en Costa Rica, que nos ayudó mucho con personajes secundarios. Que es otra cosa donde entra ya el estudio, bueno, Stellar como vendedor. También trabajamos con estudios que hacían outsourcing en diferentes países. Bueno, trabajamos solo con Shout de Costa Rica, pero usualmente varias producciones pueden trabajar con diferentes países. Aquí es donde entran, que hacen el outsourcing a México, a Colombia, usamos mucho a Filipinas, a Corea, a la India, etc. Ese es el siguiente nivel. Pero ahí es donde decimos que vamos a montar los modelos secundarios acá, hacemos los primarios in-house, etc. Ahí es donde se empieza a hacer ese proceso. Luego entramos a rigging, que rigging usualmente sí es interno, porque los estudios usualmente tienen un sistema interno de rigging, tienen sus herramientas, o comparten las herramientas con los estudios de outsourcing, o los estudios de outsourcing hacen sus secuencias hasta el final, y pues ahí se hace. Entonces, depende de qué tanto enredo y qué tanto juego de papa caliente quieres tener, en este caso. Y pues bueno, ya que están los modelos, y a este nivel, a veces de proxy, que empieza a hacerse el CG layout, que no es la parte del departamento de camera and staging, que van a decir cómo se van a ver los shots, la previsualización, y es como el siguiente paso del animatic 2D, que para shows 3D es fundamental. Y de nuevo, en shows 2D, pues no vamos a tener este paso. Solamente aquí sí no vamos a tener esta. Usando un equivalente podría ser es sincero, pero en realidad no. Bueno, vamos por acá. Una vez que mientras está haciendo ya ahora se está filmando o haciendo el shooting con los previews, el departamento de asset de modelado puede empezar a hacer el surfacing, que es la textura, porque ahí el pipeline del industry nos permite que es trabajar los mismos assets aunque ya se estén usando. Por ejemplo, el rig se puede ir actualizando conforme las cosas avancen, entonces tal vez el rig que va al equipo de previews de CG Layout no tiene rig facial porque no ocupan la boca ni emociones, pero ya cuando llega animación ya tiene que estar listo. Entonces, muchos departamentos se van overlapeando en los deadlines o los tiempos de producción. Pero ya una vez que el rigging está listo y que el surfacing está casi que final, ya entra a los departamentos de animación. Como hablamos antes, se divide para heroes, que se llama más crowd, etcétera. Se asignan a diferentes animadores, diferente casting. El equipo de animación usualmente tiene el director de animación, tiene 1 o 2 lead animators, y luego tiene animadores, pues, senior, medium y junior, que manejan diferentes niveles de complejidad, y pues a veces hay revisionistas o de QC, que es Quality Control, que entran hasta después. De nuevo, esto depende mucho de las producciones, son muchos puestos que existen en unas, para que no existan en otros, y pues todo cambia. De verdad, cada estudio en los que he trabajado han sido su propio bestia en cuanto a cómo organizan. Todos tienen sus similitudes, pero también tienen sus vastas diferencias.
Bueno, y una vez que ya está animado, ya la animación está final, ya va a efectos 2D y 3D. Que vamos, por ejemplo, aquí no se ve mucho, pero todos esos puntitos son los crowds de los robots Sentry cuando están cayendo y la explosión grande es 2D y el fondo es 2D también. Entonces, todo se integra. Ellos solamente hacen un pre-comp, que es como ponerlo en la escena, si interactúa con o personajes o con el fondo. Y ya una vez ellos exportan y ya va todo para composición de su lado. Y mientras todo esto está pasando, el equipo de Mate Painting también está pintando sus escenas. Para darnos un número, por lo menos un show de una media hora, de 22 a media hora, normal puede tener de 300 a 400 shots. Esos videos de What If andaban de 500 a 600 porque era muy cinemático, muy lleno de acción. Entonces todo esto pues se multiplicaba. Entonces todos esos pasos multiplíquenlo por 500 y ahí tiene una idea de cuánto se dura y cuánta gente está metida en esto. Bueno, el departamento de Mate Painting, como les dije, va a trabajar con el CG Layout, que es la Previous 3D. Van a usarlo casi que como referencia a la perspectiva de la locación, pero mucho se crea casi que desde cero y pasa por el departamento de Black and Whites primero y después pasa al departamento de color. Y ya una vez que eso está aprobado, pues exporta. Y ya llega al final al departamento de composición. Y a mí me gusta explicar composición como hacer un sándwich. Tenés el pan, tenés el jamón, tenés lechuga, ketchup, mayonesa, de diferentes lados, todo lo pones junto y hace el sándwich, donde es más grande que la suma de sus partes, ¿verdad? Eso es como lo que hace Comp. Toma los efectos, toma la animación, toma la iluminación, los fondos, lo pone todo junto y que ya se vea imagen casi que final. Así mismo, sí, Compositing usualmente son los departamentos que hacen más horas extra y no tanto es por la complejidad del trabajo, sino porque cuando hubieron todos estos achaques en la producción o retrasos o todo se empieza a comer un poquito del tiempo de lo que sigue. Y pues eso se traslada, se va, hasta que llega a Comp, que están al final y pues tal vez tenían 5 semanas para terminar y pues de todos los atrasos de los otros departamentos les quedaron 3. Entonces tienen que meter esas 5 semanas de trabajo calculado en 3 y por eso pues trabajan muchas horas extra, pues ganan mucha más plata, por eso también, pero duran mucho menos. Entonces usualmente eso es lo que pasa, es uno de los vicios de la industria, por lo menos por ahora, hasta que pues deje de pasar. Vamos a ver qué más. Bueno, ya terminamos todo esto y ya lo vamos a mandar al cliente. Entonces, para hacer recapitular otra vez, de nuevo todo esto, recalcar el montón de gente que está metida. Una cosa que les dije, lo mencioné un poquito con la animación, pero usualmente los estudios tienen esa jerarquía en artistas de un artista junior, un artista medium y un artista senior y los leads y supervisores. Bueno, el supervisor es el que maneja el equipo y los leads, yo me gusta definirlo como el supervisor es el link de comunicación entre producción y el equipo en general. El lead es el punto de comunicación entre el supervisor y todas las personas del equipo, más como individuos. Y también es el encargado de darle soporte a los demás artistas. Usualmente también tienen asignados como task más complejos, escenas más complejas, etcétera, por su posición. Junto a eso están los senior, que los senior pues no tienen tanta responsabilidad hacia los otros artistas, un poquito más porque llevan más tiempo, más experiencia, pero no es tanta responsabilidad como el lead. Y también les asignan shots mucho más complicados para balancear su nivel de experiencia. Y pues los artistas mid y junior, pues mid están en el medio y los juniors son los que están empezando la producción en su momento. Entonces, son los diferentes niveles a donde uno entra. ¿Cuándo pasa uno de una producción a otra? De un nivel a otro, de junior a medium, por ejemplo. Cambia mucho de empresa a empresa. Yo diría cuando tenés ya al menos un show bajo tu nombre y que ya trabajaste de inicio a fin en uno, tal vez ya puedes empezar a considerarte mid.
o tal vez la compañía lo defina como 2 shows o como 8 meses en la compañía, etcétera, independientemente de la cantidad de shows. Todo eso va cambiando, va a cambiar el tipo de cómo negocias tu contrato y de cómo te pagan y los tipos de responsabilidades y asignaciones que te dan en general. Bueno, ya terminamos todo esto, ya se terminó, se hicieron las 600 escenas, ya se pasaron por todo este proceso, ya todo está listo para mandarse al cliente. En todo este proceso hubo etapas de revisión y de back and forth con el cliente. Este número de revisiones, de nuevo, lo maneja producción y llega a un acuerdo en el contrato con el cliente. Es como, ok, tienen 3 rondas de revisión o tienen 2 rondas y el tercero ya es final, etcétera. O si quieren más rondas, va a costar esto. Entonces, todo eso es ese proceso que pues pasa. Y una vez que ya todo esto pasó tras bambalinas, ya bueno, pues llega el cliente y ya vuelve al lado de Marvel, ya no está del lado del vendor. Y aquí pues pasamos al siguiente episodio y chao, ya al lado del vendedor van a hacer el corte final, ya la edición final. Entonces tal vez el audio no casó tanto con la animación o quieren igual algunos momentos o quieren, digamos, un shot, a veces se rendería un poquito más grande de lo que se ve en la imagen final para poder hacer un zoom o hacer un movimiento de cámara falso en post. Todo eso se hace acá para llegar al corte final, que es lo que vamos a usar para sonorización, que va a incluir ya el voice acting final y va a incluir los efectos de sonido finales y la música. Y pues ya todo ese paquete va a la parte de DI, que es la que les conté, donde ya se balancean colores a nivel global. Y pues ya aquí está casi que terminado, ya lo mandamos al broadcast, ya entra en marketing, ya empiezan a darle vuelta. Estos son los personajes juguetes que se van a hacer, estos son los personajes, los pósters, etcétera. Y ya una vez que todo eso está listo, ya está listo para el broadcast, que es donde ya nos llega a la tele y lo vemos de media hora y nos olvidamos de él. Pero no, es un proceso muy satisfactorio, pero esa es la historia, el ciclo de vida, digamos, de un show en general. Y pues yo creo que aquí más o menos terminamos este proceso. Con mucha cosa que pasa tras bambalinas, pero ahora sí que si quieren cualquier pregunta, cualquier duda, si quieren saber un poquito más de lo que se hizo, de otros proyectos, adelante, estoy acá para servirles. Yo tengo varias preguntas para hacerte. Primero, esta cosa, ¿no? Que mostraste como muchos procesos, muchas etapas, y también yo me venía preguntando, bueno, la dirección de arte, ¿cuándo inicia, cuándo suelta, ¿no? O sea, porque también digo, bueno, después entra composición, ajuste de color, y yo digo, la dirección de arte está ahí todavía, ¿o no? Sí, Y también te iba a preguntar, vos mostraste al principio en el guión, al principio, lo primero que mostraste de guión es que había como un desglose de inventario, eh, y yo pregunto ahí, ¿quién hace ese inventario? ¿Lo hace dirección de arte? ¿Lo hace alguien de producción? ¿A quién le hace esas preguntas? ¿A alguien de guión? ¿A la persona que está dirigiendo? O sea, ¿quién responde como todas esas preguntas? Y bueno, tengo un par de preguntas más, pero en principio eso es mi pregunta global, porque después te voy a preguntar por alguna otra cosa más, porque creo que es un caso particular, porque tenemos el actor cliente, que no siempre en todas las producciones está. ajá, totalmente. Sigamos, uno, si es tu propia producción, pues todo esto lo tienes que hacer vos, excepto que te brincas el espacio de negociar con un cliente, claro, que es una salvada. Sí, el factor cliente siempre entra en esta parte, pues, esta parte política de producir. Pero bueno, vamos a la primera, la dirección de arte, dónde entra, dónde sale y qué hace. Bueno, como te dije, cada uno de los directores y casi que los supervisores tienen homólogos tanto del lado del cliente como del lado del vendedor. Entonces yo era el homólogo del lado de arte de Marvel y pues tenemos un director interno que era el homólogo de Brian Andrews, el director de la serie, y asimismo con el CG Sub y con otros departamentos y otras cosas. Arte, pues entra en todo lado y pues aquí es donde entra la diferencia del production designer al art director del lado de Marvel. Una vez que ya pasa de diseño, ya los art directors no tienen nada que ver, pero el production designer sí va a seguir viendo. Del lado mío,
pues sí, yo estoy metido desde la parte de, empezamos a hacer los breakdowns, de ver las locaciones, la referencia, mantener todo el equipo en orden y la visión clara. Y luego estoy a cargo de, yo todos los días tenía revisiones porque tenemos dailies, primero era de assets. Entonces aquí yo, el director, yo como director de arte, el director, el CG Sub, veamos todos los modelos, desde personajes de props, los veíamos contra diseño, que todo se estuviera cumpliendo, que estuviera dentro del estilo gráfico del show y funcionara dentro de lo que ocupamos. Entonces eso lo hacemos, por ejemplo, con todos los assets, todos los días. Entonces ahí entramos en esa parte. Luego la parte de arte entra obviamente entre los fondos, ahí estaba súper metido. Cuando era el equipo que yo supervisaba uno a uno directamente, mientras que los otros era con los otros directores que los veíamos. Y asimismo yo también presentaba los fondos a los otros directores cuando estaban aprobados de mi parte o del lado de Marvel. Y luego estaba metido en la parte, también estaban las reuniones de efectos, cuando mostraban los dailies de effects, para ver que los efectos también estén con el lenguaje gráfico del show, que era mucho de líneas concavas contra convexas, que el timing, que el color, que la forma, que el tipo de Kirby Crackle, que se llama, que son esas bolitas negras que les ponían los efectos, que estuviera dentro de los márgenes del show. Y luego también estaba metido en compra. Entonces, todos mis días tenía esas reuniones que eran esas revisiones que eran de assets, de fondos, de efectos y de compositing al final del día. Entonces, sí, el dirección de arte llega hasta el puro final. Del lado de Marvel, pues hacían eso mismo, sus directores de arte, y también iban hasta el puro final, que era el DI, que ahí también el production designer está metido, porque si el director es como, métale más glow, más glare, y es como el director de pues es como, no, el production designer es como, ya está sobreexponiendo, ya no se va a ver mucho, o está creando muchas siluetas, está muy oscuro. Entonces ahí es donde entra esa etapa pues de negociación y balance de poderes, digamos, entre directores al final. Y la otra pregunta era la de guión. ¿Quién hace el breakdown? Idealmente lo hace alguien que tenga mucha experiencia en producción de la mano del director, pero a veces lo hacen los coordinadores, y eso no quiere decir que no lo hagan bien. Los coordinadores a veces tienen más noción de pues, números y puede que se les vayan algunas cosas o se marquen cosas dentro que no entra dentro de la parte técnica. Entonces el primer breakdown usualmente viene de ahí, del production manager o de la mano de los coordinadores, tanto del lado de el cliente como el vendedor. Ambos hacen su propio breakdown y lo ven uno a uno que calce como que vos estás diciendo que solo hay 3 props, pero tenemos 5. ¿Qué hacemos de nuestro lado, verdad? Y luego eso se revisa también con los supervisores. Mientras que producción lo va a ver como a un nivel global, los supervisores y los heads van a verlo a nivel casi que de secuencia. Entonces, como vamos a tener esa secuencia de la pelea, ¿cómo va a ser? Tenemos 10 shots, está lleno de efectos, entonces vamos a tener que meterle tanto tiempo a efectos, esta es la cantidad que tenemos, y efectos más que todo donde mucho no se calzaba, ¿verdad? Porque en efectos, tal vez ocupaba un puñetazo, ocupaba polvito o las líneas de impacto que no estaban en el guión, entonces no se marcaron, pero ya el supervisor de efectos puede decir, hey, estamos revisando el breakdown, hay que meter esto también porque se ocupa. Y bueno, todo ese es el proceso. Entonces, para ya responderte más conciso, usualmente lo hace producción con el input de los supervisores y los directores de los diferentes departamentos. Aquí dice cómo es que se logra esta animación híbrida entre 2D y 3D. Pues mucho es de definir dónde está ese boundary, ¿verdad? Aquí en este caso los personajes son los que son 3D y los fondos son 2D. Mucho se logra pues planeando a nivel de fondos, que bueno, el fondo termina siendo hasta el 90% de la imagen o el 98%, dependiendo de qué tan lejos veamos las cosas, a solo algo súper gloriado que está detrás de un close-up. Se logra mucho pues con el research de cuál va a ser el estilo, cómo lograr abstraer los materiales. Probablemente entre más realista es tu iluminación en el 3D,
más difícil va a ser de mezclar y de crear ese blending de 2D y 3D. Entonces hace mucho lo que va el toon shading, que el toon shading en general define como thresholds muy pequeños, donde va a cambiar la luz dependiendo del plano al que le pega. Entonces podemos ver aquí el sol pasa al gris intermedio muy fácil y pasa al segundo color muy directo. Entonces son plastas de color y esto imita un poquito el elemento pues 2D soso que tiene el arte en cel shading. Pero por ejemplo el cliente quería un poquito de que se sienta metálica la armadura y bueno, a ver, ahí share screen esta imagen mientras. Y pues se le mete este brillito con más soft edge, que es un especular. Entonces ahí es donde, ok, este especular va a funcionar un poquito más 3D, pero no queremos mucho que se pierda el efecto 2D del personaje. Luego en este show con el line art se logra, pero el line art pues es bastante complicado si quieres tener diferentes valores de línea, de grueso, etcétera. Y luego tenemos shows como Arcane, que Arcane literalmente pintó las texturas a mano sobre los modelos para que se vieran pintados y logra este look, que también trabajaba con fondos pues, 2D. En cuanto a los escenarios, a veces se proyectan sobre geometría las pinturas, que permite un poquito de movimiento de cámara. A veces hacen escenarios 2.5D, que de la persecución de autos era eso. Desde arriba, pues era un plano de la calle, con arbustos, con cartitas de arbustos planas que van viendo a la cámara y todo se va moviendo en el espacio, y un anillo de montañas alrededor para crear el fondo, y un skydome, que es la pintura del cielo, arriba. Y todo eso junto daba el efecto del ambiente. Había muchos efectos donde veíamos qué tipo de fondo 2.5 queramos usar. Tenemos varios tools en nuestra mano, como ese de Skydome con una línea, de un escenario full 3D pintado a mano, proyecciones de nuevo, como te dije, o solo usar cards en el espacio. Y pues había diferentes niveles, dependiendo de la complejidad de cada escena y según lo que ocupaban. ¿Puedo hacer una pregunta? Adelante. Cómo no, bueno, gracias. Bueno, primero gracias por la exposición y explicarnos todos los procesos que fueron fantásticos, pero recién vos comentabas, ante una pregunta de Alicia, comentabas que dónde comenzaba tu tarea y dónde terminaba, y mencionaste, y esto es algo muy común, que tenías a Marvel por encima, que era en definitiva el que decidía sobre la estética final. ¿Te ha tocado lidiar y cómo manejabas esa situación donde te bajaban línea y vos de repente venías por otra línea? Sí, eso es la parte más complicada, pues, digamos, de esta, que yo sé, la parte política de cómo negociamos y cómo creamos esta relación con el cliente, ¿verdad? Y aprender cómo piensan, porque ellos llevan tal vez 3 años más en el proyecto, pero mientras el lado de Marvel manejaba 10 episodios al mismo tiempo, nosotros estamos manejando 2 o 3. Entonces, tal vez cuando ya estamos dentro del proyecto tenemos una noción más amplia o más concisa de lo que incluye todo el proyecto, mientras ellos hicieron un diseño general. Entonces, es este intercambio de comunicación de que esto lo vamos a resolver así y el diseño está tirando por acá, pero se va a ver por acá. Hay cosas que sí era pues ley absoluta. Ellos dicen, pues este material no se puede pintar así, se pinta así, entonces ellos mandan el paint over y esa es la línea que seguimos. Y pues para eso eran las revisiones, donde era este back and forth. Y entre mejor esa comunicación, menos revisiones teníamos. Y del lado de Marvel hubieron diferentes personas en la silla de dirección de arte durante diferentes puntos. Entonces había que desarrollar esa relación y era diferente con cada uno. Entonces ya sabemos que esta persona pues conocía más del proceso a largo plazo, entonces no había que darles black and whites tan terminados porque sabía que el painting lo podía resolver mejor. Mientras que otros no se confiaban mucho de la parte y ocupaban verlo ya casi que final en la parte black and white. Entonces era esa negociación de ver a quién le damos la información, cómo le damos. Era muy personal y muy político en ese Es caso. una tarea complicada. Sí, sí, digamos que fue uno de los puntos más complejos fue ese. Sí aprendí mucho. Porque artistas tremendos, pero sí, pues estamos viendo, ellos están viviendo en otro mundo, nosotros estamos en el mundo micro, ellos están en el mundo macro. Macro. O sea, compartir esa noción era lo complicado. Muchas gracias.
Claro, claro. Bueno, y también luego te llegaban notas desde arriba de Marvel. Mismo Kevin Feige decía, la barbilla de este personaje está muy puntiaguda y hay que cambiarla. Entonces sí, ya es palabra de Dios. No, obvio, sí, 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 ahí no se discute, no se Sí, discute. sí, 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 el tema es sí. después bajarle al equipo la línea, ¿no? Para Ujú, que vas a tener siempre a alguien que por ahí se queje o patalee, pero bueno, no, donde manda capitán, no manda marinero y uno tiene que ser ujú. obediente y tratar de satisfacer las necesidades del cliente, sin duda. Vieras que sí, una de las ventajas que tuvimos es que tenemos un equipo de producción muy apuntado. Estaba muy al tanto de las cosas y pues cuando habían requisitos muy am, extra, digamos, el equipo de producción rápido decía, bueno, ese cambio se puede hacer, pero va a costar esto, o podemos hacer eso a cambio de esto, o definitivamente no podemos hacer porque sale de costos o nos va a atrasar con todo el show. Entonces, esa noción también entraba de cómo jugaba la parte de producción, manejar eso con el equipo de ellos, que eran los que, el equipo de producción de ellos eran los que les tenían la correa, entonces, ¿qué tanto les pueden soltar? Era como acusarlos con los papás, ¿verdad? De hasta dónde llegamos. Por ahí. Muchas gracias. Listo. ¿Cómo estamos? ¿Alguna más? Hola, hola, ¿se escucha? Sí, claro. ¿Cómo estás? Yo tenía una pregunta más que nada con el tema del inglés, porque claro, yo pienso en Marvel, pienso que hablan 100% inglés, eso dificulta mucho las cosas, tenés que saber mucho inglés o con un nivel intermedio básico ya se puede manejar para poder trabajar con ellos o cómo es el tema de eso. Pues en un nivel, si entras como artista, y probablemente como artista más junior o medium, estás bien con un nivel básico, pero ya cuando entras en posiciones de management o de leadership, pues sí ocupas buen inglés, porque sí, comunicación es lo más importante a esos niveles. Digo que se entienda bien claro. Y no te miento, para mí cuando empecé ese trabajo, yo ya llevaba 5 años en Canadá para ese entonces y había vivido 3 años antes de eso en Estados estudiando. Y pues esperaba que mi inglés no estuviera tan atravesado. Además daba clases allá, pero resultó que me faltaba mucho por aprender. Y ya a la hora de la hora, cuando ya es de estar con clientes, eh, pues ese lenguaje y mucho es la parte de confianza también que se tiene que desarrollar porque y si me ponía nervioso, primero me iba a poner a pensar en español. Entonces ya empezaba a mezclar las cosas y ya el lenguaje se metía un poquito en el medio de cuando yo trataba de explicarles algo a ellos y cuando yo trataba de entenderles algo a ellos. Por dicha, tenía, bueno, no, mi coordinadora de producción me ayudaba un montón con eso. El director también me ayudaba a aclarar. Cuando yo decía algo que él me entendía, pero el lado de Marvel no me entendía, pues ahí pues se manejaba. Eh, pero sí, las notas te van a llegar en inglés, tu comunicación con tus supervisores, si estás trabajando ya, pues va a ser en inglés, a menos que tu supervisor hable español, pero siempre pues va a estar ese filtro. Entonces sí, yo diría un nivel intermedio para, pues, para nivel de entrada y luego ir puliendo cuando estás ahí. Algo que sí aprendí yo es que hasta que estás ahí, de verdad empiezas a aprender inglés y porque por más que yo pensé que sabía, me costó. Eh, pero ya rapidito lo agarras. Una vez que estás completamente sumergido, pues aprendes a nadar. Dale, gracias. Mucho gusto. Y si no le gustaba el pelo de alguno, de los personajes, pues también había que devolverlos. El trabajar pelo fue muy complicado en esa serie porque había que verse estilizado, pero tampoco tenía que verse plástico. Entonces, ¿cómo hacíamos eso? ¿Cómo rompíamos las siluetas para lograr eso? Entonces pasaba mucho que, bueno, nos daban muchas notas del pelo, había que cambiarlas, el look. Ahí llegamos a un tipo de shader para el render del pelo que pues funcionaba bastante bien y pues fue bastante bonito, pero este, sí fue un proceso. Buenas noches, los que están por comenzar a trabajar en esta área como en dirección de arte o storyboard, por ejemplo, ¿cómo se comenzaría para los novatos en este ámbito de la industria? Bueno, para storyboard, como os dije, está el puesto de revisionistas.
que son los que se toman a cargo una vez que el artista principal de storyboard hizo el primer pase, van a tomar las notas y van a seguirlo adaptando, mientras que esos artistas continúan, por ejemplo, con el siguiente episodio. Y ese usualmente es la posición de nivel de entrada. Mucha gente se queda ahí porque también es una posición cómoda y respetable, pero mucha gente quiere seguir avanzando. Uno de los caminos más comunes para director es por la línea de storyboard. Entonces empezás como revisionista, después vas a storyboarder, después vas a head of story, o sea, el supervisor de historia, y usualmente esos pasan ya a animación, a director de general. ¿Por qué? Porque ocupas gente que sepa muy bien de historia y se esté muy metida en esto. Otro de los caminos más comunes para llegar a director es en la animación, porque también animación se ocupa en la vida, en los personajes, entonces muchos animadores también se vuelven directores. Con la parte de directores de arte, pues también es un camino. No es el más común, pero sí hay casos muy, muy importantes, como Chris Sanders, por ejemplo, y pues más cosillas, un poquito más de autor, como que van llegando por ahí. Pero es uno de los pasos para llegar a dirección de arte y como te digo, ahí sí es muchos caminos, hay diferentes tipos de dirección de arte y diferente nivel de rol. Por ejemplo, el mío en el lado Stellar era un poquito más administrativo que creativo. Sí tenía muchas soluciones creativas y muchos problemas que había que resolver, pero mucho del lado mío era organizar y comunicar con Marvel y manejar bien el equipo dentro de lo que ellos querían ver. Pero para productos más internos, un director de arte que esté más metido en la parte de diseño desde el inicio, a veces va a ser el que va a desarrollar el look de la literal dirección de arte del show. Entonces es un diseñador mucho más senior y que ya mucho tiempo, que ha trabajado en diferentes departamentos, que tiene muy buen manejo de los fundamentos de dibujo y que sabe comunicar y explicar pues bastante bien. Entonces ese es el proceso. Puedes empezar también la parte de diseño. Muchos puestos de entrada son como artistas de color para series 2D o 3D. Yo empecé por el lado de fondos. Bueno, yo empecé por el lado de compositing, en la que fue la película de My Little Pony, que es el puro final del pipeline. Siempre quise estar al lado de arte y pues en esa película trabajé con la persona que ahora era el director de What If del lado de Stellar, donde estaba yo. Entonces, bueno, ahí nos conocimos, pero yo seguí trabajando de mi lado, él se fue con sus proyectos y yo pasé después a backgrounds, la parte de matte painting, digamos. Luego pasé a la parte luego fui lead de backgrounds y luego ya fui diseñador en una película que fue la de Addams Family, que también estaba encargado de escenarios y sets. Y luego volví como diseñador a Carmen Sandiego. Ahora sí, ya no era artista de backgrounds, ahora diseñador. Y luego estuve freelanceando, hice varios proyectos y luego este director de Marvel que contacté aquí me contactó para que ayudara al equipo de backgrounds al inicio como artista freelancer, pero luego pues la directora de arte que estaba pues dejó el proyecto y pues la posición me la dieron a mí. Yo en ese entonces quería tomar mi primer sabático y ahora no lo voy a agarrar porque quiero descansar. Y pues después como bueno, era Marvel diciendo que fuera director de arte, que yo en realidad yo me veía en ese puesto como unos 3 años más, 3 a 5 años más pues de calle, de experiencia. Entonces entré muy fresquito. Fue un aprendizaje bastante heavy, durillo, pero se logró al final. Por eso ahora sí que entiendo bien los procesos y aprendí montones de todo el equipo. Entonces sí, es muchos caminos para llegar ahí. Esa es la pregunta de nadie. En este caso, para un diseñador de personajes novato. El diseño de personajes, como saben, es una de las posiciones más buscadas, no buscadas, pero que la gente más aspira a tener. Entonces, hay bastantes personas que están aplicando eso. ¿Cómo empezamos como diseñador de personajes? Usualmente es metiendo primero el pie en una empresa, en un estudio. Sí, tenés que tener muy buen manejo, o sea, nunca dejes de practicar que gestuales, que dibujo de personas, que live drawing, que caricatura, etcétera. Pero tal vez el primer puesto que vas a tener no vaya a ser diseñador de personajes. Tal vez entres como yo a otro departamento en compositing o entres a diseño de props o otras cosas. Lo que pasa por esto, al menos en estudios grandes,
se contrata por... La contratación solamente primero es interna. Entonces el equipo de HR va a buscar primero gente interna que ya ha expresado que quiere hacer diseño de personajes o algo así, o supervisores que recomiendan a alguien para tal puesto, etcétera. Y ya si no hay contratación interna o movimiento interno, pues ya se postea el puesto, valga la redundancia, afuera, en línea. Entonces por eso a veces no cuesta mucho ver esos puestos en LinkedIn o algo así, por ejemplo, porque primero las contrataciones son internas. La mejor forma de avanzar en tu carrera es ya, de verdad, poner el pie adentro primero. Tal vez no es el trabajo ideal, tal vez nada más te toque cuidar los renders o algo así, o ser production assistant, aunque vos quieras ser un artista, pero hay muchos caminos. Una vez que ya tienes experiencia, ya en tu resumen tienes experiencia fuera de la escuela, pues ya te pone un pasito adelante y pues de verdad meter ese primer pie es sumamente importante. Digamos que ya lo logras y ya entras en diseño, como dije hace un poquito, la parte de diseño de props a veces es más entry level que personajes o solo a pintar. A veces, una amiga era artista de color de personajes, o sea, ya le daban el line art ya terminado y el trabajo de ella era nada más pintar. Era un show 2D, entonces era hacer el bucket paint de los colores. Pero así empezó y ya luego pues fue creciendo en el puesto, ya ahora es diseñadora de personajes. Entonces es mucho crecimiento una vez que estás adentro. Y la otra forma es nada más que seas una bestia y seas increíble y pues ya te buscan. Pero no es el caso de muchos, ni fue el mío. Pero ahí se aprende, siempre se mejora, lo bonito. Buenas noches, ¿qué deberías de presentar para poder aplicar a alguno de esos trabajos como novato? Cada uno tiene lo suyo, portafolio o reel, y pues cada supervisor va a buscar sus cosas, pero yo hablando con otros amigos que también están en puestos ya de dirección o supervisión, pues concordamos que mucho lo primero que buscamos es que se vean los fundamentos bien. Más alguien que sea muy buen ilustrador o que tenga su propio estilo o cosas así, que tenga los fundamentos súper claros, ya sea en ilustración, en diseño, en modelado. Y esos fundamentos son que anatomía, que perspectiva, que silueta clara, que claridad, nitidez, pero que esos fundamentos estén ahí. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil entrenar a alguien que ya sabe eso, porque yo veo a alguien con eso, sé que puede aprender cualquier otro estilo, porque cada producción va a tener su estilo. A ver, alguien que tenga un estilo muy, pues, muy marcado, pero que tal vez falle mucho en perspectiva, o que su teoría del color, pues, no esté ahí. Entonces, un portafolio con fundamentos muy fuertes. Otra cosa que siempre es bonito ver en un portafolio más, es bueno ver el arte profesional si tenés, pero también arte muy personal. ¿Por qué? Porque nos da una idea de cómo sos vos como persona y pues creo que uno como artista va aprendiendo a leer esas cosas conforme va madurando y creciendo y haciendo arte uno también. Entonces empezamos a leer un poquito de quién es esa persona, es como, me gustaría conocer a esta persona que hace este arte. Y es una combinación de esas tres cosas, los fundamentos, proyectos profesionales si tenés, o a nivel profesional, y arte personal. Cuando digo a nivel profesional, es como ustedes, si son estudiantes, están saliendo, vean sus piezas de portafolio y yo diría no las comparen con artistas con lo que ven en internet que han posteado en LinkedIn o en Instagram o ArtStation, algo así. ¿Por qué? Porque usualmente ese es el arte personal que hacen y es increíble, porque es el arte al que le ponen mucho tiempo, mucho cariño. Al inicio, su primer como milestone o su primer punto de referencia es el arte que ven en las series que están viendo en la tele. ¿Por qué? Porque usualmente el nivel artístico en la producción es un poquito más bajo que el nivel de los artistas que tienen, porque se tiene que nivelar el campo. Todos los artistas tienen que ser capaces de llegar al mismo estilo. Entonces, este estilo gráfico, pues es un buen punto de referencia de dónde tienen que estar, al menos. Y todo después de ahí es ganancia. Por ejemplo, los fondos de Gravity Falls son hermosos, son lindísimos, pero tienen su ciencia y su mecánica que se puede como deconstruir. Si ves probablemente los fondos que hacen los artistas del show en su propio tiempo libre, es como mind blowing. 1000 veces mucho más complejo o
más detallado. Entonces, es como para poner un poquito los pies en la tierra, que ver que, de verdad, el arte que a veces personal nos va a sacar un poquito de base, pero siempre es bueno tener de referencia lo que se usa en producción. Eh, y les va a dar una buena idea de cómo está el mercado, qué se busca, cuáles son las tendencias, etcétera, que deben alcanzar como mínimo. Entonces, a partir de ahí pueden empezar a diseñar el portafolio. Y pues aplica también a otros tipos de producciones. Si quieren trabajar para películas, pues los modelos que hacen en películas son mucho más complicados. Y su primer trabajo puede ser en películas, sí. No es imposible, pero también tenga referencia como lo que haces en tele. Oye, en especial si ven una serie que se pasó de película a la serie animada en tele, digamos. Hay un nivel, no digamos un downgrade, pero sí un cambio de dirección artística para poder hacer que la serie siga teniendo su esencia, pero sin el nivel de producción ni el budget que tenía como película. Entonces, estudiar eso un poquito, una forma objetiva de analizar lo que estamos viendo y lo que se está produciendo día a día. ¿Qué puesto es el que más se busca y cuál es el más complejo? Por mi experiencia, voy a decir que compositing es una forma excelente de entrar. De verdad, en mi caso, fue mucho de timing, pero también cuando yo me gradué, yo apliqué a 1000 lugares y pues tenía un montón de reels de un montón de cosas porque principalmente yo era un generalista. Uno de esos reels era de compositing, lo tenía de casualidad porque un profe me recomendó hacerlo. Y me gradué, apliqué como a 200 lugares, ahí tengo el Excel con los lugares marcados. Y el primero que respondió fue pues Wildbrain, en aquel entonces DHX, que estaba trabajando en la película de Ponies, que estaban buscando artistas de compositing para 2D y que manejaran Toon Boom. Entonces era muy específico. Y me llevaron a Canadá porque no lograban encontrar gente allá que lo pudiera hacer. Eh, y al final de todo el equipo fue internacional, porque tuvieron que contratar gente de afuera. Aún hoy en día, Compositing 2D es una forma excelente para entrar, usualmente puestos. Ocupa su técnica, pero sí se puede aprender fácil. Y sí te crea mucho como artista, porque a la hora que estás trabajando también en imagen final, te va a ayudar, pues, manejar tu control de calidad un poquito, sí, pero también un ojo para cómo se va a ver la serie al final. Y todo eso que aprendes lo puedes aplicar si quieres luego moverte a diseño o a otro departamento o quieres seguir creciendo en compositing, que también es un path muy satisfactorio, diría yo. Ahora pues tengo muchos amigos que los que empezaron conmigo, que ahora ya son sus propios supervisores y ya son sus propios leads, y ellos siempre están buscando. Dicen que sí cuesta mucho encontrar artistas que de verdad conozcan su área en compositing para 2D. Igual en 3D, en 3D es porque el trabajo sí es bastante más pesado y se ocupan muchos ejércitos de compositors para hacer las cosas como se hacen ahora, por la complejidad que ha llegado tanto los VFX como las películas. Spider-Verse usaba, literalmente eran 200 compositors, creo, más outsourcing que hacía, porque todo el look está hecho en comp. Entonces, es un puesto que pueden seguir. Luego, este animador de efectos, que igual en What If, los efectos hacen el show. Es increíble y el equipo era asombroso. Y pues he visto también bastantes puestos que se abren por ahí. Luego en animación, usualmente es cleanup, cómo se puede empezar. Más que key animators, eso vienen luego. Luego, Scene Setup es una posición que son los que se encargan de poner todos los archivos en un solo file, por ejemplo, en Harmony o en Flash, si van a trabajar. Entonces, traen los personajes, traen los fondos, que todo esté listo para que el animador empiece a trabajar. Es un puesto, pues, que no existe tanto en 3D. Y luego también entrar como artista de previs es otra posición de ingreso, donde si ocupas buen manejo cinematográfico, como dije, pero no tienes tantos skills tan avanzados de animación, pero sí manejo de cámaras y sí otras cosas. Entonces, todos tienen ahí su forma de entrar a los diferentes departamentos. Listo. Y yo más. Buenas, ¿cómo estás? Hola, Lucy. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, te quería hacer una preguntita. Que mencionaste que particularmente en What If, si bien no es lo más común, eran varios estudios que estaban haciendo
la producción. No era un gran estudio que lidiaba con Marvel directamente, sino que Marvel tenía varios estudios con diferentes episodios. En ese caso, cuando tiene que haber una única línea de dirección, ¿hay comunicación entre los directores de los diferentes estudios? Eh, ¿O cómo se resuelve para que haya una unidad de criterio cuando es algo seriado? No tanto como quisimos. Sí había comunicación, pero casi que cada estudio trabajaba en su vacío, porque tenían sus herramientas propietarias, su software propietario y su manera de hacer las cosas y sus equipos. Entonces, una de las cosas que yo me hice fue ponerme a ver los créditos y ver, ok, esa gente tenía cierta cantidad de modeladores y nosotros tenemos solo estos, etcétera. Entonces, fue un buen punto de comparación. ¿Cómo se lograba? Pues siguiendo los órdenes y designios de Marvel. Al final era responsabilidad de ellos, pues que todo se viera coherente. Y la responsabilidad de nosotros era que nuestro episodio fuera coherente entre lo que nos dicen y lo que hacemos nosotros mismos. Pues se logró bien. Hay episodios que sí puedes ver ciertas diferencias, pero en general para un ojo pues no entrenado es bastante conciso. Y había como una relación de materiales, por ejemplo, se usaban personajes que se repetían en diferentes episodios, ahí sí había una compartida de assets. Sí, completamente. Cuando veía un asset, ese se llamaba el ingest. Entonces, un estudio ya había hecho un personaje y nosotros tocaba hacer el ingest. Y eso implicaba varias cosas. Como te digo, desde el número de texturas que usaban, el tipo de texturas cambiaba entre el sistema que ellos llegaban para lograr el mismo look, era diferente entre todos. Se planeó con hacer un sistema compartido para temporadas futuras, pero al inicio todos estamos con nuestra propia cosa. Entonces, cuando hacer un ingest, hay que comparar muchas veces contra el turntable y no contra los assets que nos daban, porque o tenían un color space diferente o tenían cosas y hay que ajustar mucho a ojo. Entonces, no era tan plug and play, sería lo ideal, ¿no? Y pues ahí nos fuimos, las cosas fueron saliendo y conforme avanzamos los shows, se iba haciendo más comunicación. Usualmente eran los CG subs de cada estudio, hablaban más entre ellos, que eran los que manejaban el lado técnico y hacían los lineamientos para seguir, para hacer los ingest y que se viera bien. Bueno, gracias. Listo. Vamos. ¿Alguno más? ¿Cómo están? Hay muchas preguntas, Joel, sobre cómo entrar, ¿no? Cómo entrar al mundito y eso, creo que tiraste mucha data, o sea, yo un poco lo traduzco, te estaba hablando, o sea, un poco lo que les tiró es que entrar como compositores o postproductores juniors, super juniors, es una de las cosas que más se necesitan. Eh, en toda producción, así que por ahí es la cosa. Siempre está bueno entrar a las empresas, a las productoras, por donde sea, por la chimenea, la ventana, la puerta que sea, barriendo, sirviendo café, lo que sea. Una vez que estás adentro, empezás a conocer gente y lo que hablamos siempre es... nada, es una cuestión de relaciones y después, una vez que estás ahí, ya podés moverte y a su vez haces muy buena experiencia y nada. Sí, total. Y otra cosa es, allá decimos, just don't be an asshole, no sean un cabrón, porque hay artistas con los que varios de los supervisores y gente con la que hablamos, es como, ese artista es muy bueno, pero es imposible de trabajar. Entonces, Claro. preferimos tener un artista más junior, tal vez, pero que sabemos que tiene buena vibra y que va a trabajar bien en equipo, que un artista, pues, que el ego no sea respaldado por el trabajo que hace. Entonces, sí. Sí, Si vas a ser bien cabrón, sí. eso totalmente. Además, nadie los va a contratar como diseñadores de personajes de punta, ni nadie los va a contratar como directores de arte de punta. O sea, es como un proceso. Sí, y amoldarse al equipo es más importante que todo, en realidad, ¿no? Sí, y también son los que más te van a enseñar. Otra cosa que para mí fue fundamental es todos están muy abiertos a enseñarte y a compartir lo que saben porque están en eso juntos. Casi nadie está como gatekeeping lo que saben o lo que hacen porque pues no lleva mucho. Y de verdad yo aprendí mil de mis compañeros de escuela, mis compañeros de trabajo y no estaría acá si no fuera por lo que ellos me enseñaron.
y por lo que aprendimos juntos. Entonces sí, eso es súper importante. Bueno, yo si no hay más preguntas, primero agradecerte, Joel, por tu tiempo. ¿Qué hora es ahí en Costa Rica ahora? Acá son 5 para las 6, para las 18. 5 para las 18. Bueno, un placer tenerte. Esperemos volver a contar con vos. Y nada, y desde ya que si llegás a pasar por Argentina, ahí te rogamos que nos vengas a visitar. Para nosotros va a ser un placer enorme tenerte. Créeme que quiero. Estoy planeando. Ahora tengo que encontrar el budget y por ahí se inventa. Tengo unos buenos amigos en Uruguay, entonces puedo ir cruzar el río si los voy a visitar. Agarro el ferry y llegamos. Y si no, ahí visito a Matías y a Lucy, que si nos conocemos hace un ratito. Acá Bueno. tenés lugar para quedarte cuando quieras. Listo. Muchas gracias. Y bueno, muchísimo gusto entonces compartir con ustedes y pues nos vemos. Ahí a la Muchísimas orden. gracias, Joel. Gracias. Nos vemos. Muchas gracias. Gracias, Joel. Adiós. Nos vemos. Bye, muchas Abrazo. gracias. Chao. Muchas gracias por todo. Mucho gusto.